Alabado seas, Padre Celestial, que nos has concedido la oportunidad de reunirnos nuevamente. Tu Santo Espíritu nos ha llamado, nos ha puesto en el corazón el que tengamos esta noche de trompetas para poder clamar a ti. Delante de tu trono dejamos todo lo que somos, nuestro yo, por medio de Jesucristo, nuestro intercesor divino. Venimos a ti con fe, oh Padre mío, con la certeza de que no nos echarás fuera a pesar de lo que somos, porque tú miras a tu Hijo Jesucristo. Perdónanos porque a veces nos vemos mucho a nosotros mismos. Nos desalentamos. Solo vemos defectos y defectos. Ayúdanos a poner la vista en tu Hijo Jesucristo. Concédenos esa bendición de poder pasar tiempo en contemplación, en reflexión, para cada día entender mejor ese gran amor con que tú nos has amado, Padre, y que has dado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi amado Señor, Señor Jesucristo, nuestro amado general, sumo sacerdote del santuario, te alabamos, te adoramos, que este día se toquen las alarmas, podamos concientizarnos de los tiempos en que vivimos, Señor Jesús, tengamos descanso soladas en ti. Y finalmente, mi Señor, pongo en tus manos, Señor, nuestra alma, para que nuestra fe no falte en los momentos difíciles que vienen, que podamos conservar la serenidad aún en los momentos de la tormenta, así como tú dormías en medio de la tormenta, Señor, nosotros también podamos dormir en medio de la tormenta y podamos ser luz, consuelo para otros. Gracias, mi amado Salvador, por escucharnos. En esta hora ponemos todos estos asuntos en tus manos, con la confianza, Señor, que tenemos de tu palabra, de que todas estas oraciones han sido registradas allí en el santuario y tú harás, Señor, según tu divina y santa voluntad, Señor Jesús. Toda honra y gloria sean para ti, para nuestro Padre Celestial. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesús, elevamos nuestra oración. Amén. Amén. Bueno, Amén. 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 bueno, vamos a repasar el objeto de esta reunión de esta noche. Y vamos a leer aquí de Levítico 23, 23 del 23 al 25. Dice, otra vez el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Ahí está, muy sencillo. Séptimo mes, primer día del mes, o sea, la luna nueva. Todos los meses en la Biblia se cuentan en la luna nueva. Hoy luna nueva, la séptima del año bíblico. Entonces, hoy es el día de esa alarma, de ese toque. Realmente ahí, bueno, se sobreentiende que es el toque del chofar. El chofar es ese elemento que usaban en la antigüedad, que apareció ahí en el video de Maranata, Cristo viene, de las huestes de ángeles con el chofar, esos son el chofar. Y bueno, tocaba por la sencilla razón de que venían las fiestas de otoño para el hemisferio norte de Israel. Y el chofar sonaba más o menos así. Ese era el sonido del chofar.
Era muy solemne, imagínese usted un montón de sacerdotes, varios sacerdotes tocando el shofar. Bueno, eso era un estruendo, digámoslo así, santo. Y el pueblo de Israel estaba en solemne adoración al Señor. Ese era el momento de la convocación, de la reunión. Y se reunían en torno al santuario. Habían algunos sacrificios especiales para ese día. Aparte de los sacrificios de Luna Nueva, se hacían los sacrificios de ese día de trompetas. Y señalaba ese inicio de las fiestas de otoño. Y entre ellas, tal vez la más sobresaliente, digámoslo así, es el día de la expiación. El famoso día de la expiación del día 10, o sea que en 10 días, el día de la expiación, ese día era de juicio. Por lo tanto, 10 días antes, en el día de trompetas, de shofar, pues se anunciaba que empezaba como esa preparación para el juicio. Entonces, habían 10 días que la gente tenía para prepararse para ese gran día de la expiación. Ese es el significado de este día del toque, del shofar. Bueno, ese era entonces, y se presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Pues las ofrendas hoy día es la oración, nuestro corazón, nuestra entrega al Señor Jesús, el mejor holocausto. Un corazón dispuesto a la obediencia, aunque no seamos los más aptos para obedecer, porque somos como inválidos para obedecer, pero el Señor Jesús, a través de la gracia que Él nos da, nos hace aptos para la obediencia. Esa disposición al cambio, esa disposición a no querer ser los mismos. Eso empezaba en el día de trompetas. 10 días duraba como esa preparación, ese escudriñamiento. Eran como los últimos 10 días del año que tenía la gente para prepararse, ¿sí? Porque a los 10 días de este mes, pues se tenía ese famoso Yom Kippur, o el día de la expiación, donde se iban a borrar todos los pecados. Y pues era muy importante que no se pasara ni uno por confesar. Entonces era un periodo de profundo escudriñamiento, examen con el Señor, para que el día 10 de este mes fuera bendición para todo el pueblo de Israel. Se iban a borrar todos los pecados del santuario, todos los registros que habían quedado ahí durante el año, de todo lo que se ha pedido perdón a través de las ofrendas por el pecado. Pero estos últimos 10 días también había oportunidad para pues presentar al Señor ofrendas por el pecado y estar a cuentas con Él, básicamente. Y hermanos, ¿qué vemos hoy? Estamos a las puertas de juicios que vienen a este mundo, de cosas que ya están pasando, pero que se van a intensificar. Y bueno, el Señor va a decretar algo el día 10, yo no sé. Todo lo que se planee, digamos, ese día, todo lo que el Señor tenga bien hacer de ahí en el siguiente año, pues es lo que se decidió en ese día de la expiación. Entonces, hermanos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para pedirle al Señor, estar a cuentas con Él, y cuando vengan los momentos duros, pues no nos venza el miedo. Y ahí se sabrá qué tanta preparación tuvimos. Ahí se sabrá. Hermano, tengo como una pequeña duda. Sí, señora. Según el calendario bíblico, el año se empieza en el mes de abril, ¿cierto? Abril. Entre marzo y abril va Ah, cambiando. ya, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea que estamos en el séptimo mes, ¿cierto? Sí, señora. Hoy sería el séptimo mes. Iniciaría. Exacto. Y hoy es el primer día de este mes de octubre, ¿cierto? No, del séptimo mes bíblico, podríamos decir. Hoy es el primer día del séptimo mes bíblico. Del mes.
Sí, recordemos que la Biblia tiene el nombres para sus meses. En la Biblia no son los mismos de ahora. No es octubre, no es septiembre, solo que a nuestro calendario ese séptimo mes a veces cae en septiembre, a veces cae en octubre, dependiendo de las lunas nuevas. Pero es siempre por esta época, ¿sí? Más o menos. Pero entonces no estamos en el primer día de octubre. No, no es octubre. Primer día del séptimo mes. Ok, listo. Así. Y lo vemos allí por la luna nueva. Aquí está la luna nueva. Estas son las lunas nuevas. Ahí está. 7 de octubre. La luna nueva está al 2.5% de iluminación. Quiere decir que ya se ve todo lo que esté por encima del 2%. Está la luna nueva. Ayer fue la luna nueva invisible, o sea, cuando no sale la luna. Y hoy es cuando se ve la primera lucecita de la luna. Esa es la luna nueva. Y es la séptima del año, por lo tanto, hoy sería ya primero del séptimo mes bíblico. Entonces, así es que se va contando. En 10 días, pues es la fiesta de la expiación, que se de este domingo en una semana. El siguiente domingo, no este, sino el siguiente sería que empezaría el sábado en la tarde. Bueno, esa es la explicación. Bien, entonces vamos a leer, a recordar una historia que es muy conocida por los niños también, que nos gustaba mucho cuando nos contaran esa historia de niños a los que crecimos en la iglesia, o que como adultos también nos gusta, que es la de, que tiene que ver con trompetas. Y es la historia de la caída de Jericó. ¿Te acuerdas? La caída de Jericó. Cuando el pueblo de Israel está ya cruzando el Jordán y se encuentran con el primer pueblo que tienen que vencer, que es los de Jericó, de Babilonia. Y ahí pues, ¿cómo es ese proceso de la caída? Vamos a recordarlo. Vamos entre todos a leer un poquito. Eso está en Josué capítulo 6. Vamos a proyectar acá. Josué capítulo 6. Ahí habla de la conquista de Jericó. Dice, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Amén. Bueno, ustedes dirán qué les llama la atención, hermanos. Esto me llama la atención, es el que dice que daréis, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Es todo tan cronometrado, tan planificado. Entonces me dice, bueno, 7 el séptimo día, 7, 7 y 7. Número 7, ¿no? Número de la perfección. Sí, señor. Bueno, así es. Vamos a subrayarlo acá. 7 trompetas, séptimo día. O sea que la toma de Jericó dura una semana. Y daban 7 vueltas ese día. El séptimo día daban 7 vueltas. ¿Ok? 3 veces 7. Perfección. Como es el Señor, ¿no? 7 vueltas los sacerdotes tenían que tocar las trompetas.
Así es. El día séptimo. Los otros 6 días solamente era una sola vuelta. ¿Mm? Bueno, aquí se evidencia que las trompetas eran no como las trompetas de hoy día, sino eran cuerno de carnero. ¿Sí? Aquí para que tengamos en cuenta. Esa que escuchamos. Esas son las que escuchamos ahorita en el videito. Es así más o menos sonaban. Imagínense 7 de esas. Y el video no tiene amplificación, ¿no? Eso es puro el sonido del chofar sin amplificar. Así sonaban. 7 de esas, pues era una cosa tremenda. Entonces, ¿qué podrían estar sintiendo los de Jericó cuando escuchaban eso? ¿Ustedes qué creen? Hermano, eso iba a decirle porque comienza diciendo, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. O sea, yo miro ahí el temor que tenían los habitantes de Jericó ante la imponencia, digo yo, del pueblo israelita. Porque yo me imagino, creo que ellos ya tenían muy buena fama, ¿cierto? Y cuando llegan allá, Claro. pues el pueblo de Jericó estaba con miedo, el pueblo de Dios. O sea, mire lo maravilloso cuando Dios marcha adelante, ¿no? Me parece maravilloso eso. Sí, estaban confinados por miedo. Sabe, un confinamiento. Nadie salía ni entraba. Bueno, subraya lo que ustedes vayan aquí sacando. Sí, los hijos de Israel ya habían vencido a varios pueblos, ¿no? Habían vencido a los gigantes, Og de Basán, allí en Deuteronomio capítulo 1, 2, pueden ver todos los pueblos que ellos ya habían conquistado. Desde luego, pues esa fama llega ya a Jericó y ellos dicen, acá nos van a acabar. Entonces ellos se refugiaron en la ciudad, confiando en sus fuertes muros, pero esos muros iban a desmenuzar como hojarasca. Claro, todo depende de la obediencia del pueblo del Señor. Y acá estaban obedeciendo en ese momento, entonces el Señor los respaldaba. Cuando obedecemos, el Señor nos va a respaldar. No hay por qué temer. Nuestro temor viene cuando no obedecemos, nos apartamos. Y ahí hacemos lo que hicieron los de Jericó, nos encerramos, ponemos nuestros muros, nos metemos en nuestras conchas y nos asustamos. Sí, es lo que más me llama también a mí la atención, es esa obediencia y en la condición tan hermosa que, pues no era perfecta, pero en la que estaba Josué, su pueblo y sus guerreros para obedecer, ¿no? Ese mandato porque no era con espada, como muchas veces les tocó, no totalmente dependiendo del Señor y ellos obedecieron, o sea, no dudaron, no empezaron a preguntar, pero cómo así que no vamos a pelear, cómo así que dándole vuelta 7 veces, o sea, no, obediencia perfecta y el Señor ahí fue el que hizo todo, ¿no? Pues muy bonito eso. La guerra perfecta, Sí, ni y, una baja. sí, y hay otra cosa que llama también la atención, es, dice, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, lo que menos esperaban, porque sí, efectivamente, los hijos de Israel eran conocidos en todo el mundo, o si no, porque la Raab tomó la decisión de ayudarlos y tenía miedo. ¿Por qué tomó la decisión? Porque ya conocía quiénes eran ellos y porque les pidió que la ayudaran a ella y a su familia. Y lo otro es que el Señor se manifestó en esta pelea, se manifestó de manera diferente a como lo hacía, como lo hizo con las otras batallas. Entonces Él es maravilloso, tiene mil maneras para manifestar su gloria y su poder y queda uno asombrado con todo lo que hace, así está haciendo ahorita con nosotros, protegiéndonos de tantas cosas que aún ni siquiera nosotros alcanzamos a percatarnos. Amén, hermana. Amén. Rahab conocía de Dios. Eso hay que también aclararlo.
Rahab ya conocía al Señor. Decidió probar con el Señor, que ella era Babilonia, ¿no? De una raza, digámoslo así, una cultura pagana. Pero miren hasta dónde llegó. Y esta Rahab es la futura mamá de Boaz, esposo de Ruth. Sí, como todo se va entrelazando. Bueno, entonces vamos a, si no hay nada más así que decir de esta sección, vamos a pasar ahora a la siguiente, que es donde ellos ejecutan lo que el Señor les da. Hay Esta es un la instrucción. aporte, Sí, por favor. hermano Tommy, hay un aporte que yo aquí en la Biblia de estudio quiero comentarles. Dice, Josué abajito, ¿no? Como es de estudio, entonces tiene abajito. Dice lo siguiente, la parte de Israel en la conquista de Jericó. Cuando Josué salió por la mañana, antes de la toma de Jericó, apareció delante de él un guerrero plenamente equipado para la batalla. Y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él contestó, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Si José hubiera tenido los ojos abiertos como los tenía el siervo de Eliseo en Dotán y pudiera haber soportado lo que contemplaba, habría visto a los ángeles del Señor acampados en torno a los hijos de Israel. Pues el disciplinado ejército del cielo había venido para luchar por el pueblo de Dios. Y el capitán de la hueste del Señor estaba allí para dirigir. Hermoso, ¿cierto? Amén, sí, señora. Capítulo 5, en el anterior capítulo, ahí Príncipe está. del ejército de Jehová, o sea, Jesús. Sí, señora. Sí. Lean el 5. Ahí el 5 está lo que usted está diciendo ahí de la Biblia de estudio. Capítulo 5. Ese encuentro de Josué con el Señor Jesús es clave. Sí. Sí, porque ahí le comunica a José realmente lo que va a Claro, hacer. Josué pensaba que esa persona que estaba ahí, pues que de pronto pertenecía a los otros, ¿no? A los enemigos. Y el Señor Jesús le contesta, como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. ¿Ah? Ay, qué lindo. Amén. Y ahí abajito dice que había venido a luchar por el pueblo de Dios. Y también se le llama capitán de la hueste del Señor. Él es el que va a hacer la parte difícil. Claro. Y esta batalla es la que estamos viviendo nosotros Así es. ahora. Esa es la batalla del Señor, ¿cierto? Y el Señor Sí, nos librará de todo lo que esta gente mala y perversa quieren hacer a la humanidad. tal cual. Bendito sea el Señor. Si Él no interviene, nos acaban a todos. Uy, sí. Acaban. Bueno. Aquí la hermana Marta nos está escribiendo que ella le llama la atención que todo el pueblo debía gritar al mismo tiempo. Mira, vamos a subrayarla. Bueno, interesante que, a ver, el Señor pudo haber acabado esto todo el, digamos, el esfuerzo humano mínimo que le pedía, ¿no? Pero siempre hay un componente, una cooperación humana, ¿sí notan? Que es muy sencilla, que es dar una vuelta cada día y el séptimo día dar 7 vueltas, pues no es gran cosa tampoco, ¿sí? El Señor nos pide una parte, que ejerzamos fe y nos prueba la fe con estas cosas. Y ahí Él puede manifestarse. Entonces no olvidemos eso. Es una relación con Jesús. No es que Jesús nos salve o nos proteja así nomás, digámoslo. Desde luego, Él dice, no quiero la muerte del impío. O sea, a Él no le interesa la destrucción así como al enemigo. No quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva de su camino, se convierta de su mal camino. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Pero pues su Claro, pueblo debe estar ahí. claro. Hay batallas que deben pelearse cada día, ¿cierto? Por ejemplo, la batalla del carácter, ¿cierto? Cada día, cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que esté con nosotros
que nos dé su poder, que nos muestre esos errores de carácter que aún hay en nosotros. Pero que el Señor nos ayude para poder vencerlos, porque es que en mi vida, por ejemplo, yo veo que tengo que vencer cierto rasgo de carácter de mí, ¿sí? Y veo que, Señor, no puedo yo sola, ayúdame, porque esto yo lo quiero vencer, pero me he dado cuenta y saqué esa conclusión hoy al atardecer y dije, realmente necesito de tu ayuda, Señor, porque no puedo, quiero pelear esta batalla, pero contigo. Entonces esto me ratifica, esto me ratifica que sí, que como instrumentos de Dios nos tenemos que rendir a Él para que pueda planear, dirigir y reñir la batalla por nosotros, ¿sí? Con nuestra cooperación, sí, pero como sabemos que nosotros no tenemos poder, ¿sí? Para vencer este yo, este mal carácter, esta ira, ¿sí? Entonces, pues el Señor nos dé ese poder y podamos vencer esos malos rasgos de carácter que hay en cada uno de nosotros, en este caso, en el mío, ¿sí? Amén, hermana. Amén. Así es. Sigamos adelante a ver cómo les fue entonces en la batalla. Y Sigan. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo, pasad y marchad alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Bueno, ahí está la ejecución. No sé si desean agregar algo, si desean subrayar algo. ¿En dónde en la Biblia hay 7 trompetas, por ejemplo? La misma cantidad de En trompetas. Apocalipsis. Sí, señora. Ahí están. Eso también simboliza esos momentos de las 7 trompetas del Apocalipsis. 7 sacerdotes lleven 7 trompetas. Ahí está. Vamos a subrayarlo. En Apocalipsis están las 7 trompetas. Y después de las 7 trompetas se cae Babilonia. O así lo presenta la escritura, que las trompetas antes de la caída de Babilonia. Y aquí sucede algo similar. Hay un toque de trompetas antes de la caída de Jericó. Y Jericó queda en Babilonia. Bueno, esos elementos ahí nos ayudarán después cuando lleguemos a trompetas. Vuelve el pueblo a estar en silencio, ¿cierto? A mí me da la impresión de que fue así para que se dieran cuenta que el poder no estaba en ellos, ni siquiera en Josué. El poder venía del Señor y de todo ese ejército angelical, huestes celestiales que estuvieron allí peleando por ellos. A veces uno llega y tiene ciertos triunfos y se nos olvida que esos triunfos realmente provienen del Señor, ¿no? Y como que nos enaltecemos muchas veces. Entonces yo veo eso, hermano, que el hecho de solamente estar dando vueltas en silencio hasta el 7º día que se caen esos muros,
No fue por los gritos de ellos, ya nosotros sabemos que no, fue la intervención divina. Así es, hermana. Hay un elemento aquí que es el arca. Es el arca. Y ese va en la mitad. ¿Notan? Porque los guerreros iban adelante, luego los sacerdotes, luego el arca y luego una retaguardia. La retaguardia es lo que va detrás del arca. Ahí, aquí está. Entonces el arca era el elemento central y era el símbolo de la presencia del Señor. Recordemos que el arca era el mueble donde el Señor se manifestaba a través de la Shekinah, en medio de los dos querubines. Entonces era ese símbolo de la presencia del Señor en medio de ellos. Estaba en la mitad esa arca. Y era un testimonio para los de los centinelas y toda la gente que estaba en el muro. Recordemos que esas ciudades tenían un muro grueso y ese muro habían una especie de, en Colombia la llaman garitas, o sí, unos puestos donde se situaban los que llamaban centinelas. Los centinelas eran los que cuidaban la ciudad noche y día. Veían arriba del muro, estaban pendientes por si venían enemigos. Entonces, para ellos, pues era extraño ese comportamiento, ¿no? Cuando empiezan a ver a ese pueblo dar vuelta a la ciudad y en silencio, como dice la hermana Doris, en silencio, pero ahí todavía no podían gritar sino hasta que Josué les dijera. Y luego ese silencio se irrumpía por el toque de esas 7 chofar, de esas 7 trompetas. Me imagino todo lo que empiezan a pensar esos centinelas de Babilonia, de Jericó. Y la gente adentro escuchando eso, sabían que algo venía. Sabían que algo venía. Y así cada día que eso sobra, ¿no? Me imagino a Rahab también, pues, claro, a ella le habían prometido algo, pero lo único que tenía ella era la fe, porque muchas cosas podían pasar ahí. ¿Mm? Yo creo que ella también estaba esperando en el Señor, ese Dios de Israel. Interesante. El arca. Hay otra cosa aquí interesante, miren. Adelante iban hombres armados. Hombres armados que no iban a usar sus armas. ¿Sí notan? Hombres armados que no iban a usar sus armas. Hermana Paola tiene un texto que nos va a compartir acerca de esto. Sí, me llama mucho la atención el orden y es lo que este texto nos comparte. Ese orden tan perfecto que había es lo que habla aquí en el libro de la historia de la redención, en la página, exactamente la página 183, párrafo 4, que fue el párrafo que más me llamó la atención y habla de ese orden. Dice, la hueste hebrea marchaba en perfecto orden. Primero iba un grupo selecto de hombres armados, que eran los que hablábamos ahorita, revestidos de sus atuendos militares, no para manifestar su pericia con las armas, sino para creer y obedecer las órdenes que se les dieran. A continuación, seguían 7 sacerdotes con trompetas. Enseguida venía el arca de Jehová, de oro resplandeciente, con un halo de gloria que la envolvía, llevada por sacerdotes cubiertos de sus ricas vestimentas especiales que ponían de manifiesto su cargo sagrado. El vasto ejército de Israel seguía, otra vez dice, en perfecto orden, y cada tribu avanzaba bajo su respectivo estandarte. Así, rodearon la ciudad con el arca de Dios. No se escuchaba ruido alguno, a no ser las pisadas de la poderosa hueste. Nadie hablaba, perfecto orden y silencio.
y el solemne sonido de las trompetas, cuyos ecos se extendían por las colinas y por toda la ciudad de Jericó. Lo que más me llama la atención acá es ese perfecto orden que le gusta mucho al Señor porque el Señor es un Señor de orden. Y ese perfecto silencio que había y cómo ellos obedecieron y hicieron su parte, ¿no? Es muy, muy hermoso. Sí, el grupo de hombres armados dice ahí que estaban con sus atuendos militares, sus armas, pero decía ahí no para manifestar su pericia con las armas, ¿no? Como hacen hoy día los ejércitos que desplegan ahí desfiles y hacen todas sus cosas para mostrar sí, su poderío militar, ¿no? Dice acá, sino para creer y obedecer las órdenes que se les dieran. Nosotros somos guerreros espirituales. Y dice la palabra que nuestra guerra no es con carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. También dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu del Señor, en Zacarías capítulo 4. Me acordé algo muy impresionante del arca. Dice que los del ejército de Jericó miraban con gran asombro, pues ese espectáculo que estaban viendo, ¿no? Para ellos era un espectáculo que no entendían y se burlaban, empezaban a burlarse de que, pues, de esa idea de que una ciudad pudiera ser tomada de esa manera, ¿no? Entonces, pero dice acá que otros estaban despavoridos al contemplar el esplendor del arca y el aspecto solemne y digno de los sacerdotes y del ejército de Israel que lo seguía con Josué al frente. Eso es impresionante. Y recordaban que 40 años antes el Mar Rojo se había partido en dos ante ellos y que hacía poco también se había abierto un camino para que pudieran cruzar el Jordán. Entonces estaban demasiado aterrorizados algunos para hacer esas bromas. Entonces es impresionante el esplendor y nadie puede negar, ni va a negar todo lo que va a pasar y cuando el Señor hace juicios o cuando el Señor hace sus milagros, nadie puede negar lo maravilloso que y lo imponente que debe ser. Amén. Hay un comentario. A ver. Sí, de la hermana Marta. Dice, si usan las armas, pero hasta que entran a la ciudad, después de que caen las murallas. Sí. Señora, tiene razón. Después de que caen las murallas, sí, señora. Bueno, vamos entonces a ver qué sigue. Y Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Ahí está, los primeros 6 días, ¿no? Todo lo cumplieron como el Señor les dijo, ¿no? Órdenes sencillas, eso es lo que nos dice el Señor. Solo que nosotros a veces cuestionamos, ¿no? Empezamos a cuestionar, empezamos a razonar humanamente. Donde ellos se hubieran puesto a razonar, pero 7 vueltas, ¿y eso qué sentido tiene? A ver, imagínense en ellos, se hubieran puesto a echarle razonamiento humano, lógica humana, ¿y eso qué sentido tiene? Podrían decir, ¿sí? Y toda esa procesión con el arca, bueno, no, ahí pues el Señor les había dado ese espíritu de obediencia y estaban obedeciendo con Josué a la cabeza y estaban haciendo lo que el Señor les dijo. Muchas veces el Señor nos va a poner cosas que no tienen lógica, que pueden sonar un poco extrañas, pero hay que obedecer. Ya después sabremos por qué. Ya después sabremos.
Note que ahí, a ver si me equivoco o no me equivoco. El Señor le dijo a Josué las instrucciones. Josué le dice al pueblo las instrucciones, pero no le dice acerca de cuándo deben gritar o hacer ruido, sino cuando Él les diga. Ahí Él no les dice que es el séptimo día que van a hacer ruido, no. El pueblo sigue haciendo 1, 2, 3, 4, 5, el sexto día, ¿sí? O sea, Josué no les dice completo, digamos, todo. Ellos también deben ejercer fe en lo que diga el Señor. Y en los primeros 6 días hicieron exactamente lo mismo, ¿sí? Dando vueltas, tocando las trompetas los sacerdotes, el pueblo en silencio, y así marcharon los 6 días. Ahora vamos a ver el séptimo día. Al séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que, a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis. Y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante. Y tomaron la ciudad y destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Ahí usan las armas, como bien decía la hermana Marta. Bueno, ¿qué les llama la atención, hermanas? Eso, acerca del anatema. Yo entiendo como que el anatema es algo como abominable al Señor, ¿cierto? Pero ahí dice Sí, que la ciudad será anatema dedicada al Señor, entonces yo digo, Señor, ¿cómo es? Si esto es un anatema, ¿por qué dice que como dedicada a ti? Entonces ahí no entiendo, a ver si me hace el favor. ahí dice la ciudad será dedicada al anatema. El anatema es un ídolo. Normalmente el anatema es el dios falso y es uno de los nombres, digámoslo así, para designar alguna deidad pagana. Y anatema significa maldito, ¿sí? Anatema es algo que provoca maldición, maldito. Cuando dice ahí que es como dedicada al anatema, es como que ese dios, que es un demonio, que controla allí esa parte, va a ver que va a ser despojado de eso. Es una forma de que el Señor le va a hacer ver de que le perteneces al Señor. Todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Y es porque todo ese oro, los vestidos, todo el comercio, todo Babilonia y todo Jericó, que era un gran centro de comercio, estaba dedicado al anatema, ¿sí? A ese ídolo, a ese demonio. Pero el Señor iba a quitar eso, que le pertenece todo. Dice ahí, solo Rahab la ramera y los que están en su casa vivirán. El Señor se acuerda de ellos. Pero dice una instrucción muy solemne al pueblo: guárdense de las cosas dedicadas al anatema, ¿sí ven? De las cosas dedicadas a ese demonio. No sea que las codiciéis, dice ahí, cuidado, ¿sí? Porque somos, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. En otras ocasiones el Señor sí les permitía recoger los despojos, ¿sí?
en otros pueblos, les permitía que se llevaran los vestidos, el oro, la plata, todo eso se lo repartían, no había problema. Desde luego le daban el diezmo al Señor. Pero en esta ocasión no podían coger nada, nada, porque todo eso estaba dedicado a ese demonio totalmente. Y el Señor iba a tomar posesión. ¿Ok? Y esa plata y ese oro, todos los utensilios, dice ahí el versículo 19, iban a ser consagrados al Señor. O sea, iban a ser posesión de Jehová. Los iba a quitar a Satanás. Y el nombre del Padre iba a ser glorificado con este acto. Sí, eso. O sea, hermano, perdón. Ujú. Para el Señor sí estaba bien, pero no para los hijos, ellos no podían coger nada, según entiendo así. Así era. Ellos no podían coger nada. Todo entraba en la tesorería del Señor. Todo lo que estaba dentro de Babilonia, esos muros. Esa era la instrucción. De hecho, una persona quebranta ese precepto y por culpa de él hay maldición en el pueblo de Israel. Lo pueden leer en el siguiente capítulo. Se coge un manto babilónico, un lingote de oro, lo esconde en su tienda y empieza a haber problema ahí en el campamento. Y el Señor le revela que fue uno que se cogió un lingote de oro y un manto babilónico. Hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos cuando el Señor nos bendice, porque somos más responsables. No es lo mismo que un pagano desobedezca a que nosotros desobedezcamos, un pueblo de Dios. Es más grave cuando el pueblo de Dios desobedece. ¿Por qué? Esa persona que tomó este oro y este manto babilónico está desprestigiando al Señor. Está haciendo exactamente lo que Satanás quería que hiciera. Entonces, esa es la explicación que yo tengo. No sé si alguien tenga algo más acerca del anatema. Por ahí en Jueces aparece otra vez esta palabra de anatema y se refiere a un ídolo. Recuerden, todo ídolo era un demonio al cual dedicaban o consagraban una ciudad, una persona, una familia. Y eso hoy día todavía se sigue haciendo. Entonces, estos grupos malignos dedican su vida a un anatema, a un demonio, a Satanás y todos ellos. Bueno, vamos a subrayar acá las palabras si hay alguien más que tiene una pregunta o tiene algún aporte. Y vamos a subrayar acá la instrucción. Todo esto iba a ser consagrado al Señor y sucede en el séptimo día. El pueblo grita y se cae la muralla, se desploma y ahí sí sacan las armas, como dice la hermana Marta. Toman la ciudad. Y dice ahí destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Ni siquiera los animales podían dejar vivos. Ni siquiera. No se pregunte por qué el Señor ordena todo eso. ¿Por qué ni los animales? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque dicen, pues he entendido yo, ¿no? Porque yo también me hacía la pregunta cuando Saúl, el Señor también le dice que tenía que pues acabar con todo. Usted lo acaba de decir que eso ha sido dedicado a los demonios y parece que los demonios hasta se adentran en los animales, en los niños, ya tienen corazón tan malo que prácticamente no pueden dejarse. Tengo yo entendido, no sé, hermano. Ellos cambian la genética de las personas y de los animales para esclavizar y enfermar a la gente. Lo mismo que hacían en esa época están haciendo hoy día. A través de la alimentación, a través de las modificaciones genéticas. Todas estas personas ya estaban dañadas. Que el Señor no se goza en la destrucción, ¿no? Él dice, no, vive yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío vuelva de su mal camino.
Pero en la infinita sabiduría del Señor, omnisapiencia, Él ya sabe que esta gente no tiene, digamos, solución. Y lo más misericordioso que puede hacer el Señor es destruir ese lugar, limpiar, excepto Rahab. Pues es un testimonio de que sí había una familia allí que tenía opción. Por eso el Señor en esta ocasión manda a destruir todo, 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 todo. Hay otras ocasiones donde no, donde puede decir, no, los animales sirven. En este caso no servían ni los animales. Hubiese sido un problema si hubiesen llevado a sus animales. Hubieran contaminado a los otros. Probablemente ya eran animales enfermos. Alguna modificación allí. Entonces, ven, hay más cosas más profundas de las que podemos ver el Señor. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Hermano, a mí siempre me llamaba la atención que el número 7, bueno, yo decía, ¿por qué la Biblia lo nombra tanto el número 7? ¿Por qué el Señor escogió el número 7? Se da cuenta que realmente todo va como unido, ¿no? Como un eslabón tras otro, como una cadena. Y ese número es perfecto, es precioso, es como un tema muy interesante. En cualquier momento más adelante profundizar en él, porque el Señor así todo lo escogió con el 7. Y, y bueno, eso que parece que viene desde el mismo principio, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a ver entonces qué pasó. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Allí se cumple entonces la promesa del Señor de rescatar a Rahab, de guardarla, no solo a ella, me llama la atención mucho eso, ¿sí? Rahab, además su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que poseía, también sacaron a todos sus parientes, mire, todo, o sea, la familia de Rahab. Eso me hace acordar del versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí se cumple esa promesa. Entonces no solo fue Rahab, porque Rahab pidió por los de su casa. Y desde luego, pues yo me imagino que ella empezó a llamar a todos sus parientes a que se quedaran en su casa esperando mientras sonaban las trompetas y todo eso. Ella como que, yo me imagino, ¿no? Que ella empezó a llamar a sus parientes allí que vivían cerca, que se unieran ahí, que se quedaran en la casa y esperar. Me imagino que Rahab hizo eso. Y varios parientes habían, además del papá, la mamá y los hermanos, y además las posesiones, sus cosas personales, todo eso le respetaron. El Señor es maravilloso. Ahí se cumple donde dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Vive yo, dice Jehová, sino que él se vuelva a su mal camino. Y Rahab escogió el Señor y su pueblo. ¿Sí? Y dice ahí que ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy.
por esconder a sus mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó, por esa obrita. O sea, ella se arriesgó, pero ya tenía alguna información de lo maravilloso y grande que es Jehová. Y ella decidió irse por eso, cambiar de Dios, porque tuvo que cambiar de Dios, desde luego. No adorar a ese anatema, sino ahora adorar al Dios de Israel, al santo y bendito Jehová de los ejércitos. Qué hermoso. No sé si alguien quiere añadir algo. Hermano, ¿por Sí, qué tomaron el tesoro de la casa? La plata, el oro y los utensilios de bronce y lo dejaron para el Señor. ¿Hay una razón? Esto, porque toda la ciudad estaba dedicada al anatema, al demonio. Todo el oro, el bronce, el hierro, y esto iba a ser una ocasión para enaltecer al Padre, porque mucho tiempo ese demonio se había burlado pues de Dios y del Hijo, al tener en su control toda esta ciudad y al haber esta ciudad dedicado todo su comercio, su vida entera la dedicaron a ese demonio. Entonces, el Señor decide que para honrar el nombre del Padre se debe tener todas esas posesiones de plata, oro, bronce y hierro para que pasaran a la tesorería del Señor. Es la razón que yo tengo hasta ahora. No pueden haber otras, no sé. No encuentro alguna revelación en el espíritu profecía especial sobre esto, pero de pronto si hay algo por allí que no estoy teniendo en cuenta. Si alguien de pronto Gracias. lo sabe, puede compartirlo, sí. Sí, es claro entonces la instrucción del Señor. Pusieron todo en la casa del Señor, como el Señor les había dicho. Excepto los bienes de Rahab. Los bienes de Rahab sí los conserva. Y esos bienes van a servir porque ella se va a casar con un israelita. Va a dejar su vida de prostitución. Porque en Jericó era, digamos, la prostitución no era mal vista como hoy día. No era algo como de, ¿cómo decirlo? Sí, hoy día la prostitución es algo como muy bajo, ¿no? Por así decirlo. Aún Trabajo, es ese trabajo sexual. exactamente, un trabajo sexual es como algo, sí, complicado, bueno, que lo han querido normalizar, ¿no? Han querido hacerlo ver como que es un trabajo más, ¿no? Pero en esa época, ser prostituta no era mal visto. Era un trabajo antes, imagínense en eso hacia dónde llegaba la maldad del hombre. Era un trabajo honroso. Al parecer bien, sí, honrado y honoroso. Claro, porque era Pues, además un honor para el dios, para el anatema, ese dios pagano, ese demonio. Y así pues, claro, llamaban más maldad a Jericó. O sea, no era un solo demonio que estaba ahí, eran muchos. Una persona a ser prostituta era dedicar su vida a agradar a esos demonios, a sus dioses falsos. Entonces, Rahab sale de esa vida, ya se da cuenta, desde luego, y se casa con un israelita. Ahora yo me pregunto, pues, ¿quién iba a tomar a una mujer como ella, ¿no? En esa condición. Tuvo que tener fe también en lo que el Señor hizo con Rahab. Sí, o sea, pongámonos en los zapatos de esa persona, ¿no? De tomar a una mujer que viene de allá, que es prostituta o era prostituta, bueno, cuánto se acostaría, todo eso. Para un hombre es una cosa bien tremenda, ¿no? Pero el Señor ha hecho una labor con ella. Desde luego el Señor hace una limpieza en Rahab y el que quiera de su casa, ¿no? Porque bueno, acá no se habla de su casa, quién más siguió en el pueblo de Israel, pero por lo menos Rahab sí, y Rahab se casa con un israelita. Salmón, si no estoy mal, el nombre del esposo de Rahab. Entonces, mucho que pensar ahí, ¿no? De esta nueva. Dios la honró, ¿cierto? Porque quitó esa maldición y ese demonio y la honró con un hijo de él, con un Israel, con un judío. Entonces eso es honrarla, le dio apellido. Imagínense qué honra que de su linaje iba a salir el Salvador.
Porque Rahab es linaje de Jesús, el linaje de David, la tatarabuela de David, y el linaje de Jesús, casi nada. Bueno, increíble lo que hace el Señor. Que el Señor cuando limpia y perdona lo hace, nosotros a veces seguimos con ese mismo prejuicio, ¿no? Y tratamos a las personas como si nunca el Señor hubiera hecho nada con ellas. Eso es algo injusto, ¿sí? Pero recordemos que el Señor es poderoso para cambiar las vidas de las personas. Yo tengo una pregunta ahí. Resulta que anoche, estando reunido, alguien dijo que a ciencia cierta que era posible que Satanás, Dios lo perdonara en el último tiempo. Y porque dice que fuego y azufre, y que el azufre es purificador. Entonces, que había que entender muy bien esto, que Dios es el que actúa en los seres y que Él podría, en últimas, dizque perdonar a Satanás. Yo le dije, yo le leí lo de Apocalipsis 20, donde dice que rodearon la ciudad, que fuego descendió del cielo y que los consumió. Yo dije, pero ¿cómo? Que hasta donde yo entiendo, Él ya prácticamente, por lo que hizo, el tiempo que Dios le dio y Él no se quiso arrepentir, creo que Él ya quedó supremamente condenado. Ahora que usted habla de lo de Rahab, me hizo acordar. ¿Usted qué dice de eso, hermano? Porque a mí me parece es una locura. No sé. La Biblia es muy clara. Satanás ya tuvo su tiempo. Y dice en Isaías 14 cómo va a ser la muerte de Satanás. Entonces no concuerda con lo que dice la palabra. Porque dice acá en Isaías 14, donde dice pues la historia del enemigo, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren ahí. Isaías 14, 12 en adelante. Muy conocido los primeros textos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte el testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hasta ahí muchas veces leemos, pero lo que sigue es claro, es el futuro de él, lo que le espera. Dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí lo dice muy claro. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Un día el Señor lo va a descubrir y todos van a ver y van a ver a Satanás el verdadero culpable de todo esto. 17 dice, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, dice el Señor. Pero tú, Satanás, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, planeta Tierra. Mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, dice ahí. O sea, es muy clara la Biblia cuando dice que Satanás va a terminar muy mal, muy mal. Ahí está en Isaías 14. O sea que eso no es bíblico. Gracias, hermano. Y fue un ministro, póngale cuidado, fue un ministro que salió con eso. Espero que no sea la iglesia adventista. Hermano, estábamos en una vigilia y le dieron participación y salió con eso. Yo de una Ay, vez Señor. lo volteé a mirar y le dije, no, eso no puede ser así. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Dijo, no, es que como Dios obra, uno no sabe cómo obra Él, que puede hasta salir perdonando a este ser. Yo le dije, no, porque en la Biblia dice esto, esto y esto. Miren ustedes. Mm. qué Bueno, situación. increíble. ¿A qué nivel estamos llegando? Bueno, terminemos con esta
últimos 2 versículos. Bueno, dice, entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Bueno, ahí termina la historia de Jericó y se pronuncia una maldición. Maldito sea delante el Señor el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Hay algo aquí interesante y es que ese Jericó no es el mismo Jericó que había en la época de Jesús. Que alguno dirá, ay, pero sí se reconstruyó. No. El Jericó que había en la época de Jesús quedaba al sur, al lado de, queda cerquita ahí a Jerusalén, no era tan lejos. Entonces, ese no es el Jericó, este Jericó. Este Jericó queda al norte, ahí arriba, más o menos en la zona donde Jesús se crió, en Galilea. ¿Ok? Este nunca más se volvió a reconstruir por la maldición que puso el Señor por medio de Josué. Nunca más iba a construir esta ciudad de nuevo. Y la fama de Josué se extendió por toda la tierra. O sea que donde fue destruida, entonces de verdad nunca más volvió a reconstruirse ninguna ciudad en ese antiguo Nunca más. Jericó. Nunca Eso más. pasó como Sodoma y Gomorra, hermano. Igual. Igual. No se volvió a Mm, construir allá, ni siquiera otra ciudad parecida o con otro nombre. Allá hoy día es puro desierto. Mucha ya. gente se confunde con ese Jericó. Este Jericó con el Jericó que había en la época de Jesús, que dice la ciudad de las palmeras. Pero ese Jericó no tiene nada que ver con este. Es otro. Le pusieron el mismo nombre, pero es otro Jericó. Así es, nunca más se volvió a construir. Hermanas, Dios las bendiga. Espero que Amén. hayamos aprendido, repasado y bueno, en las manos del Amén. Señor. Esperemos lo que viene con oración. Ya se avecina, digamos, muchos están vaticinando una caída, colapso económico en este mes. El Señor ya nos ha dicho en repetidas ocasiones, hace un año que nos viene diciendo todo esto, ¿no? Pero ya este mes han salido varios economistas y, por ejemplo, Robert Kiyosaki, dice, este mes ya va a caer el mercado porque esto ya no aguanta más. Gente que está en eso. Y es simplemente una confirmación de lo que el Señor ya nos había dicho hace un año o más de un año. Entonces, hermanos, estemos pendientes, preparémonos estos 10 días, estemos en escudriñamiento. Y si el Señor tiene a bien que nos reunamos, hagamos un culto especial ese día de Día de la Expiación. Desde luego, pues estaremos ahí. Oremos. Bendito y misericordioso Dios, tú que creaste el universo, tú hiciste todo, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra, la majestad. Tu poder es inigualable, Señor, igual que tu sabiduría. Eres amor, eres misericordia, pero también eres justicia. Te damos muchísimas gracias por este corto tiempo, porque se hizo corto, y que te has escudriñado tu palabra, y que nos has recordado lo maravilloso que se hace en la expiación, lo de las trompetas, Señor. Te damos gracias porque en otros lugares no nos explican esto. Al contrario, se nos dice que esto ya no, porque de que Cristo murió, resucitó, ya esto quedó como abolido. Pero leemos que dice que lo celebrarás por generación, igual como se festeja o se celebra la cena del Señor. Padre, prepáranos. Gracias por el poder de tu Santo y maravilloso Espíritu, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Te suplicamos que nos ayudes a
a humillar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Que nos ayudes a mirarnos a nosotros mismos y que nos ayudes a depositar ante tus plantas todos estos defectos, aquellos pecados acariciados que aún no salen, las luchas que tenemos, Señor. Tú nos conoces a cada uno de los que aquí estamos conectados, a los que no pudieron conectar. Depositamos nuevamente estos pedidos que hay y muchísimas gracias por todas las oraciones contestadas. Ponemos en tus manos sagradas a todas las personas que están estudiando tu mensaje, a los que la van a estudiar también. Y te queremos también entregar nuestros hogares, Señor. Es el tiempo de liberación y hemos venido pidiendo por eso, Señor, no solo los nuestros, todos los hogares que puedan tener la misma situación que la nuestra. Oramos por ese pueblo que tú preparas. Oramos por tu iglesia en la ancha faz de la tierra, oh Dios. Prepáranos porque sabemos que tú vas a actuar, pero ayúdanos a estar de tu mano poderosa. Ayúdanos a que tú nos sostengas, Señor, y que nuestra fe, sabemos, va a ser probada, y podamos, Señor, salir victoriosos en ti. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tu Señor nos hace dormir confiados. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.